Fascículos del plexo braquial es la lección más amplia de esta clase de plexo braquial y tenemos algunas didácticas que espero que te parezcan muy interesantes y te sirvan de mucho. Los fascículos se forman cuando se vuelven a unir las divisiones. Entonces tenemos tres fascículos que ahora se van a llamar fascículo lateral, fascículo posterior y fascículo medial. El fascículo lateral se forma por la unión de la división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio. El fascículo posterior se forma por la división posterior del tronco superior, la división posterior del tronco medio y la división posterior del tronco inferior. Y el fascículo medial se forma por la continuación de la división anterior del tronco inferior. ¿Sí? Esto más fácilmente lo vamos a entender si decimos que el fascículo posterior se forma por las divisiones posteriores de los troncos, de los tres troncos. El fascículo lateral se forma por las divisiones anteriores del superior y del medio, y el fascículo medial por la división anterior del inferior. Menciona el libro que los fascículos están en relación con la segunda porción de la arteria axilar y marcamos aquí para señalar la arteria axilar en su segunda porción. El fascículo lateral se encuentra lateral a la segunda porción, el fascículo medial se encuentra medial a la segunda porción y el fascículo posterior se encuentra posterior a la segunda sección de la arteria axilar. En este caso, aquí tenemos los fascículos, ¿sí? Y vemos cómo están alrededor, rodeando a la segunda porción de la arteria axilar. Si el libro nos dice que esta es la segunda porción de la arteria axilar, ¿qué referencia importante debemos entender que también va a estar aquí en relación con los fascículos? ¿Sí? Que ya la conocemos. Referencia anatómica importante para el momento de la disección incluso. Bueno, la segunda porción de la arteria axilar se llama segunda porción precisamente por esa estructura anatómica importante que es el músculo pectoral menor. Si recuerdan, lo que estaba aquí vamos a tener al pectoral menor, ¿sí? Del vértice de la apófisis coracoides, y lo que estaba por arriba va a ser la primera porción de la arteria axilar. Lo que estaba por detrás o posterior o profundo al músculo va a ser la segunda porción de la arteria axilar, y lo que está distal, ¿sí?, al músculo pectoral menor va a ser la tercera porción de la arteria axilar. Entonces, la relación importante, que no lo menciona el libro, pero que ya lo conocemos, es que los fascículos están profundos al pectoral menor, rodeando a la segunda porción de la arteria axilar. Son relaciones que ya conocemos y que solamente las tenemos que ir juntando para ver todo en su conjunto. Nuevamente vamos a limpiar un poco aquí, a quitar todos los nombres, y vamos ahora a revisar lo siguiente. Estamos hablando de los fascículos. Entonces, hay una cosa curiosa que está ocurriendo aquí. Vamos a señalar esto con estas imágenes y también con otra actividad que les voy a dejar para que descarguen. Es esta imagen que están viendo aquí, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a entender
qué está pasando con el plexo braquial, ¿sí? Es una imagen que la vamos a imprimir, la vamos a recortar y la podemos colocar o imaginarla que está colocada en esta posición. Esto es el plexo braquial y aquí está partiendo del cuello, ¿sí? Y en la dirección que ya conocemos, hacia abajo, hacia afuera y hacia adelante. Y lo tenemos con los mismos colores del esquema, la misma distribución. De hecho es el esquema, solamente que un poquito distorsionado para esta didáctica. Estamos haciendo una muesca en esta zona, que si se fijan está la X y la Z, entonces estas son las divisiones o división del plexo braquial, ¿sí? Tenemos hacia arriba o hacia proximal las raíces, los troncos, las divisiones, los fascículos y los ramos terminales. Entonces, si nos fijamos en los nombres que hemos visto, algo nos tiene que llamar aquí la atención. Tenemos en esta zona, en los troncos, tenemos 3 troncos. Y en esta zona, en los fascículos, tenemos 3 fascículos, ¿sí? Entonces, uno esperaría que después de todos estos cambios que hay, cuando aquí hay 3 y acá hay otros 3, pues deberían llamarse igual o estar en la misma posición, ¿sí? O en la misma ubicación. Pero resulta que en los troncos tenemos superior, medio e inferior, ¿sí? O sea, tenemos una disposición de arriba hacia abajo, entonces eso es un plano vertical, ¿sí? Pero cuando llegamos a los fascículos tenemos que sus nombres, y que sus nombres nos dicen su posición, en este caso es la posición en relación a la segunda porción de la arteria axilar. Aquí los nombres son lateral, posterior y medial, ¿sí? Entonces ya no son descripciones de un plano vertical que es de arriba abajo, ¿sí? Esto es un plano horizontal donde es medial hacia la línea media, lateral hacia afuera y posterior hacia atrás, ¿sí? Entonces vemos que cambió de plano, ¿sí? De un plano vertical en los troncos, después de pasar por la zona de las divisiones y llegar a los fascículos, ahora estamos en un plano horizontal, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Precisamente en esta zona de las divisiones se torció el plexo braquial. Hay una torsión, hay una rotación del plexo braquial. Igual que la que mencionamos con aquella didáctica de la inserción del trapecio y el origen del deltoides en la espina, el acromion y la clavícula, que sufría una torsión y un cambio de plano. Aquí está pasando lo mismo. Entonces, aquí la intención de imprimirlo, recortarlo y colocarlo en posición es precisamente en esta zona donde hicimos esta muesca, es para que sea fácil torcerlo de esta forma, ¿sí? Girarlo 90 grados. Entonces, aquí entendemos claramente qué fue lo que pasó. Que estamos aquí en un plano vertical y aquí cambió a un plano horizontal por este desorden, este caos que así le hemos estado llamando, que nos va a servir un poco más adelante estos nombres, que ocurre aquí en las divisiones, ¿sí? Está tan divididas las divisiones, por decirlo también de esa forma, que cambia de plano, ¿sí? Entonces, sí es recomendable que hagan esta actividad para que se den cuenta de que los nombres no son nada más nombres dados porque sí, sin ninguna razón,
sino que atienden directamente a su posición anatómica. Eso fue en cuanto a los fascículos. Es también bastante sencillo, hay mucho orden aquí, hay 3 solamente y están perfectamente ubicados en un triángulo, en los vértices de un triángulo que está alrededor de la segunda porción de la arteria axilar. Entonces es bastante sencillo. Ahora vamos a revisar los ramos terminales de cada uno de los fascículos. Comenzamos con los ramos del fascículo lateral. Lo vemos aquí en el diagrama. Estamos viendo solamente un ramo que es directo del fascículo. Hay que hacer la aclaración que el fascículo lateral no tiene solamente un ramo, tiene uno directo, pero tiene estos que son sus ramos también terminales, ¿sí? Entonces, este que es directo del fascículo lateral es el nervio pectoral lateral, que en esta imagen aquí lo vemos también, ¿sí? Este es el nervio pectoral lateral. Es el ramo más proximal, o sea, es el primer ramo del fascículo y se dirige anterior junto con la arteria tóracoacromial. Precisamente ya lo revisamos, ¿sí? Perfora la fascia clavipectoral, que también ya la vimos, que está entre el subclavio y el pectoral menor. En ese espacio ahí perfora, ¿sí? Para dirigirse superficialmente. Este nervio pectoral lateral va a inervar al músculo pectoral mayor, que aquí está cortado, ¿sí? Entonces, nervio pectoral lateral al músculo pectoral mayor. Continuamos con las ramas terminales. Ahora tenemos al nervio musculocutáneo, que es continuación directa sin mezclarse con otro del fascículo lateral. Aquí lo vemos, el fascículo lateral, y de ahí es una continuación directa. Se divide en dos el fascículo lateral, el nervio musculocutáneo y esta rama o esta porción para este otro nervio. Entonces, el nervio musculocutáneo, que es el ramo terminal del fascículo lateral, perfora al músculo coracobraquial. Ya lo habíamos mencionado también. Vamos a recordar mucho de este tema, lo estamos recordando y acomodando y poniéndole orden. Y este músculo cutáneo a su vez va a tener una rama que es el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Entonces vemos su trayecto y perfora al coracobraquial. Es una referencia importante para ubicarlo en los dibujos y también para ubicarlo en la disección. Y aquí lo estamos viendo. Del fascículo lateral se está originando este nervio que aquí se mete a este músculo, ¿sí? Este es el coracobraquial que se origina del vértice de la apófisis coracoides junto con un tendón común con el bíceps braquial, con la cabeza corta del bíceps braquial. Este nervio musculocutáneo, si hacemos un acercamiento, pues lo vemos claramente como perfora y durante cierto trayecto va por dentro del músculo, ¿sí? Después, vean aquí, va dentro del coracobraquial y luego aquí lo perfora nuevamente, ahora para salir del músculo, y va a inervar a los 3 músculos flexores del compartimento anterior del brazo. O también lo podemos decir a los músculos del compartimento anterior del brazo, a todos. Al coracobraquial, al braquial anterior, que es este que está profundo aquí pegado al hueso, y al bíceps braquial, a las 2 cabezas del bíceps braquial. El nervio musculocutáneo termina, ¿sí? Este tiene su
su rama terminal también. Vemos que aquí da las fibras motoras para todos estos músculos del compartimento anterior del brazo, pero se continúa ya no como motor, ¿sí?, sino como un nervio sensitivo. Y va a terminar con el nombre de nervio cutáneo lateral del antebrazo. Hasta este momento habíamos visto que todas las ramas terminales eran motoras, pero también vamos a encontrar sensitivos como en este caso. El nombre pues nos dice bastante sobre este nervio terminal del músculo cutáneo, ¿sí? Nervio cutáneo lateral del antebrazo. Es un nervio que va a la piel, o sea que es sensitivo y que está en la región lateral del antebrazo. Como lo vemos aquí su distribución, ¿sí? La región lateral, recuerden que el dedo pulgar es lateral, está hacia afuera. Entonces, esta es la región lateral. Y en esta imagen estamos viendo precisamente al nervio donde se hace superficial para inervar a la piel. Y por último, del fascículo lateral, la raíz lateral del nervio mediano, ¿sí? Acá dio el músculo cutáneo y hacia acá da la raíz lateral del nervio mediano, ¿sí? Lo vemos nuevamente en esta imagen. Aquí va el fascículo lateral, se divide en dos, músculo cutáneo y raíz lateral del nervio mediano. Este es el ramo terminal de mayor tamaño del fascículo lateral, ¿sí? La raíz lateral. Ahora vamos a seguir con el fascículo medial. Aquí en el fascículo medial nos encontramos con sus ramas terminales, el nervio pectoral medial, ¿sí? Este es el ramo más proximal, o sea, es el primer ramo del fascículo medial. Y recibe ramos, vean cómo aquí lo estamos marcando. Fíjense dónde está el nervio y recibe ramos de C5, de C6, de C7, C8 y de T1. De todos los que forman parte del plexo braquial, de todos va a recibir un ramo. ¿Cómo es eso posible? ¿Sí? Si imaginamos que esto es como si fuera una carretera, ¿sí? ¿Cómo va a llegar desde esta ubicación, desde C5, cómo va a llegar hasta acá, hasta nervio pectoral medial? Bueno, esto ocurre porque hay una figura que en el esquema no está dibujada, pero que sí la tenemos aquí en esta imagen, que es esta que está aquí, ¿sí? Este es una conexión, es un ramo comunicante que recibe del nervio pectoral lateral, que es del fascículo lateral, y que se llama asa de los pectorales. ¿Sí? Que el asa de los pectorales, vamos a pintarla entonces aquí en este diagrama para que también ustedes puedan hacer lo propio con su dibujo. Y ese asa de los pectorales es la forma en que las fibras de C5 que llegan aquí toman este camino para poder llegar al nervio pectoral medial, ¿sí? Entonces es el nervio pectoral lateral del fascículo lateral, el nervio pectoral medial del fascículo medial. Vean cómo nos ayuda esto bastante para aprenderlo y para recordarlo. Este nos mencionó que era la primera rama del fascículo lateral. Este también nos dice es la primera rama del fascículo medial, ¿sí? Y esto se llama el asa de los pectorales. Ahora, este asa de los pectorales no es un camino de doble sentido, ¿sí? No significa que
el nervio pectoral lateral tenga también de todos, ¿sí? De todos los segmentos. Entonces, esto solamente lleva las fibras de los segmentos superiores por medio del asa de los pectorales, llegan al nervio pectoral medial, ¿sí? Y una explicación que podemos dar de esto, adelantando un poco la inervación, ya escuchamos que el nervio pectoral lateral, rama del fascículo lateral, va a inervar al pectoral mayor. Bueno, el nervio pectoral medial, rama del fascículo medial y que tiene muchas más segmentos que este, va a inervar al pectoral menor y al pectoral mayor, ¿sí? Entonces, como tiene más músculo que inervar, así lo podemos hacer nuestra explicación para recordar. Como tiene más músculos que inervar, ocupa más segmentos que este otro, ¿sí? Y esa es la explicación, que es una explicación que tal vez no es muy científica, pero es la explicación que a nosotros nos sirve para aprenderlo y para recordarlo, para entenderlo, de por qué esto es solo en un solo sentido, ¿sí? Aquí tenemos entonces el nervio pectoral lateral, el nervio pectoral medial y el asa de los pectorales que los une muy cerca de su origen, ¿sí? También en una disección muy cuidadosa puedes identificar el asa de los pectorales sobre la región de los fascículos. Y la relación, como decíamos, está el pectoral menor por delante o superficial a esas estructuras. Entonces hay que levantar el pectoral menor para poder observar los fascículos, el origen de sus ramos terminales en los fascículos y la segunda porción de la arteria axilar. Aquí tenemos esta imagen también donde estamos viendo difuminado aquí el pectoral menor, ¿sí? Y estamos viendo el nervio, el pectoral lateral y el pectoral medial. Entonces el nervio pectoral medial se dirige hacia adelante entre la arteria y la vena axilar, ¿sí? Va a la cara posterior del pectoral menor. Si se acuerdan, lo vimos en el diagrama que hicimos en la lección de aponeurosis clavipectoral. Pueden regresar ahí para verlo. Va a la cara posterior del pectoral menor, lo inerva, lo perfora y sale a la cara posterior del pectoral mayor y lo inerva también, ¿sí? Y algunas fibras no perforan al pectoral menor, sino que lo rodean por abajo, le sacan la vuelta para buscar inervar al pectoral mayor, ¿sí? Aquí lo tenemos en un acercamiento y si vemos esas fibras de que estamos hablando, estas inervan, perforan al pectoral menor, ¿sí? Y buscan al pectoral mayor, y estas le sacan la vuelta, no perforan, pero le sacan la vuelta al pectoral menor para buscar al pectoral mayor, ¿sí? Entonces el nervio pectoral medial va a inervar a los dos pectorales, al pectoral menor y al pectoral mayor. Aquí lo hacemos también a modo de recordatorio. El nervio pectoral lateral inerva la parte superior y media del pectoral mayor, ¿sí? Se coloca en la parte superior del músculo, y el pectoral medial inerva la parte inferior y medial del pectoral mayor, se coloca abajo, y también inerva el pectoral menor. Nervio pectoral lateral va a inervar esta parte, así lo podemos decir a grosso modo, y el nervio pectoral medial esta parte de aquí, más el pectoral menor que está profundo, ¿sí? Entonces
Este es el nervio pectoral lateral, perforando la aponeurosis clavipectoral y distribuyéndose para inervar esta zona del pectoral mayor. Y estos son los ramos del pectoral medial que inervan al pectoral menor y a la porción más baja o más inferior del pectoral mayor. Siguiendo con los ramos del fascículo medial, tenemos el nervio cutáneo medial del brazo o nervio braquial medial. Ya comentamos algo muy interesante sobre este nervio cutáneo medial del brazo, que es la comunicación o las fibras que recibe del nervio intercosto braquial, que se origina de torácico 2, ¿sí? Si se fijan, el cutáneo medial del brazo recibe de C8 y T1 por parte del plexo braquial y se origina del fascículo, o sea, hasta aquí es totalmente plexo braquial, pero llega torácico 2, que no forma parte del plexo braquial, ¿sí? Y le va a dar fibras que son las únicas fibras fuera del plexo braquial que van a la extremidad superior. Aquí tenemos el nervio intercosto braquial que viene de torácico 2, ¿sí? Por eso aquí está cortado. Si aquí siguiéramos su origen, vendríamos hasta acá arriba, torácico 2, ¿sí? Aquí se está uniendo con el nervio cutáneo medial del brazo. Este va a inervar la piel de la cara medial del brazo y el suelo de la axila. Esta zona, cara medial del brazo, esto es el brazo, ¿sí? Y el suelo de la axila, donde está el domo de piel de la axila. De la axila pasa al brazo, perfora la fascia profunda. Todos los nervios cutáneos perforan la fascia profunda en algún lugar porque tienen que alcanzar la piel, ¿sí? Entonces tienen que perforar de manera obligada, así como todas las venas superficiales que se hacen profundas tienen que perforar a la fascia profunda en algún momento. Todos los nervios cutáneos, como vienen van a la piel y vienen su origen más remoto, pues son las raíces de los nervios raquídeos, pues tienen que perforar también a la fascia profunda en algún momento para hacerse superficial y llegar a inervar a la piel. Entonces de la axila pasa al brazo, perfora la fascia profunda e inerva la piel medial del tercio distal del brazo, ¿sí? Que es esta porción, tercio distal del brazo, ¿sí? Esa es la razón cuando ustedes vean estas imágenes que son, es la representación o es el mapa, la segmentación de los dermatomas, ¿sí? O sea, las partes de la piel que están inervadas por cada segmento, no es por nervio, es por segmento raquídeo, por nivel de la médula, ¿sí? Entonces, esa es la razón de que en la extremidad superior vemos plexo braquial, C5, C6, C7, C8, T1 y de repente vemos T2 que no tendría explicación o razón de estar aquí si no fuera por esta comunicación del nervio intercosto braquial que se origina de torácico 2 y es el responsable de que tengamos sensibilidad de niveles torácicos del torácico 2 fuera del plexo braquial en la extremidad superior. Inmediatamente distal al nervio cutáneo medial del brazo, sale de la axila, llega al brazo. Este es el nervio cutáneo medial del antebrazo, ¿sí? Tengamos mucho cuidado aquí de leer y escuchar y entender bien cuando hablamos de brazo y de antebrazo.
porque el nombre se parece mucho y solamente cambian algunos en ese detalle, pero es un detalle muy importante, ¿sí? En este caso, vean el nombre, es nervio cutáneo medial del antebrazo. Entonces ya estamos en la región del antebrazo, que es la que está después del codo, distal al codo. Entonces, inmediatamente distal al cutáneo medial del brazo, sale el cutáneo medial del antebrazo. ¿Sí? Sale de la axila, llega al brazo, da ramo a la piel sobre el bíceps braquial. ¿Sí? Desciende y perfora la fascia profunda. Tiene que perforarla en algún momento, es obligado. Junto con la vena basílica. ¿Sí? Ya vimos a la vena basílica también, el nivel donde hace la perforación de la fascia. Y va a inervar a la piel de la cara anterior del antebrazo. ¿Sí? Entonces, esto es una vista anterior, es el brazo derecho en posición anatómica. Entonces, el nervio cutáneo medial del antebrazo, que también lo pueden encontrar como antebraquial medial, inerva la piel de la cara anterior del antebrazo. ¿Sí? Vean aquí, aunque los nombres están en inglés, ¿sí? El nervio cutáneo medial del antebrazo, aquí lo tenemos, que es esta zona. ¿Sí? Inerva la piel de la cara anterior del antebrazo. Ahora pasamos al nervio ulnar o nervio cubital. Lo de ulnar lo trae el Gray para estudiantes a partir de la cuarta edición. En las ediciones anteriores solamente o se refería como cubital, pero en la cuarta edición ahora se refiere como ulnar. Pero pues, obviamente cualquiera de las dos referencias es correcta. Entonces el nervio ulnar es ramo terminal del fascículo medial. El ulnar tiene fibras que se originan de C7, C8 y T1. Entonces vamos otra vez de que no tiene mucha lógica que tenga fibras de C7 si C7 no es en ningún momento continuación para el fascículo medial. Algo parecido a lo que veíamos con los nervios pectoral medial y lateral, ¿no? Que estaban unidos por el asa de los pectorales. Entonces, en este caso, pues ocurre algo parecido. El nervio ulnar tiene fibras que se originan de C7 porque cerca de su origen, vamos a ver aquí en aumento, cerca de su origen recibe un ramo comunicante de la raíz lateral del nervio mediano. ¿Sí? Entonces aquí está el nervio ulnar y aquí recibe este ramo comunicante de la raíz lateral del nervio mediano. ¿Sí? Recuérdenlo, está sencillo, fascículo lateral da la raíz lateral del mediano. ¿Sí? Entonces, esta es la explicación de cómo llegan las fibras. ¿Cuál es el trayecto que hacen esas fibras? Bueno, en las raíces, pues sigue la raíz de C7. En el tronco se sigue por el tronco medio. En las divisiones se va por la división anterior del tronco medio. Luego va por el fascículo lateral. Del fascículo lateral, en la parte inicial de la raíz lateral del mediano, ahí va a enviar este ramo comunicante al inicio del nervio ulnar. ¿Sí? Entonces, ese es el camino que siguen las fibras
y esa es la explicación de cómo el nervio ulnar o cubital tiene fibras de C7, ¿sí? Más la obvia continuación de que va a tener de C8 y T1, ¿sí? Porque es el C8 y T1 es una continuación, se unen para formar el tronco inferior, y su continuación o la continuación de la división anterior forma el fascículo medial, y la continuación del fascículo da el nervio ulnar. Entonces ahí está el camino directo de C8 y T1, lo que no podíamos decir lo mismo para C7. No tiene una continuación directa, ¿no? Y eso nos lo explica este atajo que toma por medio de este ramo comunicante. El nervio ulnar va a inervar al músculo flexor ulnar del carpo, al músculo flexor profundo de los dedos, una parte de este músculo, la parte medial, y a los músculos intrínsecos de la mano, excepto a los 3 de la eminencia tenar y a los 2 lumbricales laterales. Realmente esto no se preocupen por esto, lo vamos a ver de una mejor forma y mucho más entendible cuando estemos viendo a los músculos de esta región, ¿sí? Es mucho más fácil aprender la inervación por regiones que aprenderla por cada músculo, ¿sí? Por ejemplo, mencionamos el músculo cutáneo, ¿sí? Nervio músculo cutáneo, que es este, ¿sí? Que es una continuación del fascículo lateral del plexo braquial, y el nervio músculo cutáneo, pues dice, mencionaba el libro, va a inervar a los 3 músculos flexores del compartimento anterior, ¿sí? Entonces es más fácil recordarlo de esa forma. Ahora, ¿cuáles son los 3 músculos? ¿Sí? Entonces la información viene más compacta para recordarla, para aprenderla, porque memorizas tú el grupo de músculos, ¿sí? En este caso esos 3 músculos, el coracobraquial, el braquial anterior y el bíceps braquial. En vez de aprenderse la inervación de cada uno, mejor te aprendes la inervación de los 3 como grupo, como el grupo de los músculos del compartimento anterior del brazo, ¿sí? Entonces lo mismo vamos a hacer acá en el antebrazo y en la mano. Nos vamos a ir por regiones, algunas algo parecido a esto, que es como la regla con sus excepciones, ¿sí? Lo mismo acá. Entonces esto por lo pronto lo vamos a ver de una forma más clara y más sencilla en las siguientes clases. Y aquí pues viene la referencia de las terminaciones con nervios cutáneos, ¿sí? Que también tenemos el nervio ulnar o cubital con su nervios o su representación cutánea importante, que les digo lo mismo. Cuando veamos la mano, vamos a ver más fácil toda la región de la mano, cómo están distribuida la inervación sensitiva de la mano, y va a ser más entendible que solamente ver ahorita un pedazo aquí de la mano. Y por último, del fascículo medial tenemos como rama terminal la raíz medial del nervio mediano, ¿sí? Esta se dirige lateralmente para unirse con la raíz lateral del nervio mediano, que esta se originó del fascículo lateral, ¿sí? Y van a formar entre las dos el nervio mediano. Como referencia importante, este se encuentra por delante de la tercera porción de la arteria axilar. Entonces, si recuerdan, aquí en los fascículos era la segunda porción, acá en estos ramos terminales es la tercera porción. O sea que aquí seguimos estando en axila, ¿sí?
Si ya nos hubiéramos salido de la axila, ya no estaríamos hablando de arteria axilar, sino de la braquial. Entonces, el nervio mediano se va a formar por dos raíces, una raíz lateral del fascículo lateral y una raíz medial del fascículo medial. Entonces, esto da lugar a una estructura que le podemos llamar la M, ¿sí? Es una estructura muy importante porque nos va a servir para orientarnos. Entender bien esto te va a llevar, pero de la mano para entender todo esto, ¿sí? Sobre todo en una disección, para que nunca te vayas a perder en una disección del plexo braquial. Entonces vamos a sacar esa M para verla aquí más claro y vamos a darle una imagen más definida. Entonces tenemos una M que, nuevamente les recuerdo, esta mnemotecnia o este esquema es para el lado derecho del cuerpo. Si lo quieren hacer del lado izquierdo, pues tendríamos que cambiar la posición de los nombres. Entonces aquí estamos en el lado derecho, aquí está la M y los brazos o los trazos de la M están formados, si es el lado derecho y lo estamos viendo por delante, está formado de afuera hacia adentro, el músculo cutáneo, luego la raíz lateral del mediano, la raíz medial del mediano, el ulnar y hacia arriba es como si fuera las continuaciones de fascículo lateral del plexo braquial y fascículo medial del plexo braquial, ¿sí? No aparece aquí el fascículo posterior, es el que nos falta. ¿Por qué? Porque el fascículo posterior no participa en absolutamente nada con estos nervios, ¿sí? No aporta ningún trazo para el músculo cutáneo, el mediano y el ulnar, ¿sí? Recordamos que el fascículo posterior se va a continuar como el nervio radial, ¿sí? Que es el que nos falta para ya tener los nervios principales de la extremidad superior. Entonces, esta M hay que aprenderla, hay que dibujarla, hay que remarcarla, ¿sí? Músculo cutáneo, raíz lateral mediano, raíz medial mediano, ulnar, arriba fascículo lateral y fascículo medial, ¿sí? Marcamos ahora esa M en este diagrama, en este esquema. Ahí la tenemos, la M, y nuevamente nos damos cuenta que el radial y el fascículo posterior pues no tienen nada que aportar a esta M, ¿sí? Y ahora vamos a juntar todas las relaciones que ya hemos señalado de la arteria axilar. El libro nos mencionó que los fascículos están relacionados con la segunda porción, ¿sí? Que la unión de las raíces y el origen del nervio mediano está en relación con la tercera porción, ¿sí? O sea, estos trazos van, como lo vemos aquí, por delante de la tercera porción de la arteria axilar. Y aquí nosotros pues sacamos por deducción que las divisiones están en relación con la primera porción de la arteria axilar, ¿sí? Y no puede ser de otra forma, aunque no lo menciona el libro, no puede ser de otra forma, porque los troncos ya no están relacionados con la arteria axilar, sino con la subclavia, ¿sí? Recuerdan que el tronco inferior está por detrás inmediatamente de la arteria subclavia. En este caso es la tercera porción. No es tema de esta clase, pero esta se llamaría la tercera porción o la porción más distal de la arteria subclavia. Entonces, en esta región tenemos a la arteria subclavia, ¿sí? Acá ya no tendríamos arteria subclavia, porque si recordamos, la subclavia aquí hace una curva para ir hacia el corazón,
o mejor dicho, venir desde el corazón. ¿Sí? No va al cuello directamente, ya va hacia abajo, hacia el tórax. Troncos, arteria subclavia. Divisiones, fascículos y ramos terminales dentro de la axila, arteria axilar. Todo esto está dentro de la axila. ¿Se acuerdan? El límite aquí está, ¿sí? El borde lateral de la primera costilla, que aquí lo dibujamos en una imagen anterior. Entonces, los que tengan oportunidad de trabajar, de hacer una disección del plexo braquial o de repasar una disección que ya esté hecha, vean esta imagen. Esta es una disección muy bien hecha. De hecho, es un cuerpo muy trabajado. Lo vemos que está ampliamente trabajado. Ya prácticamente ya no hay nada que trabajar aquí. Ya está todo hecho. Vemos incluso que hay hasta aparentemente abordajes quirúrgicos. Entonces, tanto se ha utilizado para el pregrado como para el posgrado, ¿no? Para tal vez algunos cursos de cirugía. Y entonces vemos que aquí están señalando esta estructura, ¿sí? En los cuerpos cuando ya están muy trabajados, que probablemente o desconozco si va a ser el caso con ustedes, cuando les toque trabajar con algún cadáver, incluso hay estructuras que van a encontrarlas cortadas, ya fuera de su lugar, sin sus referencias importantes, en malas condiciones, etc. Pero hay puntos que sirven para orientarnos, ¿sí? Y es al primer lugar que tienes que acudir para orientarte en el plexo braquial, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, para representar esto, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Los que somos astrónomos aficionados, astrónomos de patio, ¿sí? Que nos gusta salir a ver las estrellas y a querer identificar las constelaciones y las formas que tienen las estrellas, pues cuando uno está aprendiendo, cuando uno tiene mucha experiencia, pues busca un punto donde empezar siempre, un punto conocido, una referencia importante que casi levantando la vista ya la estás identificando rápido. Y para mí son estas 3 estrellas, ¿sí? Esto pues les estoy hablando del hemisferio norte, ¿sí? Entonces estas 3 estrellas son muy visibles, muy conocidas. Las pueden, tal vez ustedes las conozcan como las 3 Marías, las 3 Carabelas, los 3 Reyes Magos. Son parte del cinturón de Orión, ¿sí? O sea, esas 3 estrellas forman parte de una constelación muy grande, una constelación de las más grandes y más hermosas que podemos encontrar en el cielo. Y de esa forma uno se orienta. Entonces ya sé que aquí está el cinturón de Orión y entonces yo voy mentalmente marcando estas conexiones con las otras estrellas para empezar a darle forma y a darle sentido a este cielo estrellado, ¿no? que tenemos de fondo. Entonces se empiezan a identificar, tenemos a Betelgeuse, a Bellatrix, y podemos nombrar Rigel, podemos nombrar muchas otras estrellas y nebulosas que encontramos o que veríamos con un telescopio orientándonos con esta figura básica. Entonces, a mí esa figura, esas primeras 3 estrellas me sirvió para orientarme y para encontrar a mi primer constelación, que es la constelación de Orión. De ahí yo armo mi historia, mi mnemotecnia, para ir identificando más constelaciones. Por ejemplo,
acá yo digo que Orión, que es un cazador, es un gigante, un cazador, está levantando su escudo, se está protegiendo porque aquí lo está embistiendo un toro, ¿sí? Ven esta estrella que está aquí, una de las estrellas más brillantes, es el ojo del toro, ¿sí? Es la constelación de Taurus. Entonces ya sé que su estrella ahí principal es Aldebarán y en el lomo del toro está situada las Pléyades, ¿sí? Entonces ya voy armando yo un mapa y de ahí me sigo, ¿sí? O sea, ya me voy, entre más me oriento, más fácil encuentro las demás constelaciones. Por ejemplo, la liebre está saltando en los pies de Orión, la constelación de la liebre. ¿Por qué? Porque la está persiguiendo el Can Mayor. Y aquí tenemos al Can Mayor, aquí está la estrella Sirio en el ojo del Can Mayor. Y acá arriba sé que se quedó el Can Menor, que no alcanzó a correr tanto a perseguir a la liebre, y me lo está marcando esta estrella que es Procyon. Entonces de ahí vamos armando. Vean, todo empezó con 3 estrellas fáciles de identificar y de ahí vamos armando todo este rompecabezas, ¿sí? Entonces aquí, este es mi cinturón de Orión, ¿sí? La M, ¿sí? No tiene pierde. Esto te va a llevar de la mano, vas a encontrar todo aquí en relación a los nervios de la extremidad superior. Bueno, entonces esa M, aquí la tenemos, ¿no? Por más trabajado, por más que hayan estirado y dañado las fibras, lo vas a identificar, ¿no? Ahí está la M bien clara, la M, ¿sí? Aquí está el nervio mediano con su raíz medial, lateral, el músculo cutáneo, ¿sí? El ulnar. Nuevamente, ahora con lo que alcanzamos a ver en esta fotografía, que no habría ningún problema para identificar todas las partes del plexo braquial, ¿sí? Con que solamente siguiéramos la disección. Pero como les decía, aquí está la M. Entonces ya sabemos que en medio de esa M, lo que sale en medio es el nervio mediano. Y sigue el nervio mediano todo su camino. No tiene pierde, ¿sí? De la porción lateral, el brazo lateral de la M es el músculo cutáneo, ¿sí? El brazo medial es el ulnar o cubital y lo sigues todo su trayecto, ¿sí? Hacia arriba, fascículo lateral, fascículo medial, son las prolongaciones hacia arriba, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra lo de las zonas revueltas y las zonas desordenadas con las zonas ordenadas, ¿sí? Nuestra M, que es donde empezamos, es una zona desordenada, ¿sí? Hay muchas conexiones, ¿sí? Entonces, si nos vamos hacia arriba de esa M, que son ramos terminales, que ya los identificamos, toda la M, no tiene ningún problema en identificar la M, que es cada brazo de esa M, nos vamos hacia arriba. Nos vamos ahora a una zona ordenada, ¿sí? ¿De qué zona estamos hablando aquí? Arriba de la M, pues de los fascículos, ¿sí? Los fascículos están ordenados, son 3 fascículos, ¿sí? No hay mayor problema, es uno lateral, uno medial y uno posterior, ¿sí? No hay dificultad porque el lateral es la continuación lateral de la M, el medial es la continuación medial de la M y el posterior ahí va a estar abajo, va a ser el único que está separado de estos. Y si a ese posterior lo seguimos hasta acá abajo, pues vamos a encontrar al nervio radial, ¿sí? Que aquí no lo vemos, obviamente, aquí ya se fue posterior. Más hacia arriba viene otra zona de desorden, ¿sí? Y de las más desordenadas, porque es la zona de las divicciones, de la X y de la Z al revés, ¿sí? Entonces, la llamamos zona desordenada para diferenciarla de las demás, pero en realidad ya vimos que no tiene nada de desorden, ¿sí? Cada tronco del plexo braquial se va a dividir en 2 divisiones,
una anterior y una posterior. Todas las posteriores se van a ir a formar un fascículo, que es el fascículo posterior, ¿sí? Y las divisiones anteriores del tronco superior y del tronco medio se van a unir para formar el fascículo lateral, ¿sí? Ya lo vimos en imágenes, es solamente repetirlo. Y la división anterior del tronco inferior pues se va a continuar como fascículo medial. Nos vamos más arriba, más sencillo, es mucho orden también aquí, son los troncos, superior, medio, inferior, no tiene ningún problema. Más arriba, pues mucho más ordenado, hasta por número, C5, C6, C7, C8, T1. ¿Sí? Entonces, esta M, en una disección, si tú encuentras esto, hacia arriba ya está hecho, ya es nada más que despejes ahí lugar para poder ver, limpiar un poquito. No tiene razón de que vayas a extraviarte a no saber qué estructura del plexo braquial estás ahí tocando, ¿sí? Porque si se fijan, cada una de las regiones es muy diferente a las otras y van ordenadas, ¿sí? Va una después de la otra y en relación, aquí se ve muy bonito aquí con la arteria, ¿no? ¿Sí? La subclavia acá arriba y la axilar acá abajo, pero pues vean aquí que ya no está esa relación. Aquí va la arteria, miren, aquí la están desplazando por un lado para mostrar bien la M, ¿sí? Pero aún así, aunque esas relaciones importantes ya no estén, no está el pectoral menor. O sea, si nos guiamos por el pectoral menor, pues no vamos a encontrar nada, ¿sí? Si nos guiamos por las porciones de la arteria, pues tampoco. La arteria, vean dónde anda, está fuera de su lugar. Ahora, no sé si esto es la clavícula, parece la clavícula. O sea, está pues ya bastante deteriorado este cadáver. Pero si está preservada esta M, con esto vas a identificar todas las estructuras nerviosas sin problema. Ojalá tengan oportunidad de trabajar, de hacer la disección de plexo braquial y si no, por lo menos de estar presentes cuando hagan la presentación, del plexo braquial, la demostración del plexo braquial. Seguimos ahora con el nervio mediano, ¿sí? Ya mencionamos pues casi todo. Pues el nervio mediano se forma en la región anterior de la tercera parte o tercera porción de la arteria axilar. Ya lo vimos en un diagrama bastante adecuado. Ahí estamos viendo el pectoral menor, que por ejemplo en la fotografía del cadáver pues ya no había pectoral menor, ¿no? Y probablemente esté suelto en sus extremos y es difícil colocarlo en la posición correcta. El nervio mediano va a inervar a los músculos del compartimento anterior del antebrazo. Vean, así es como se aprende mejor las inervaciones en lugar de estar nombrando cada músculo y de cada uno decir que es inervado por el mediano. Entonces, esta es otra de esas reglas con excepciones. El músculo del compartimento anterior del antebrazo, excepto el flexor ulnar del carpo y la mitad medial del flexor profundo de los dedos, y a los 3 músculos de la eminencia tenar y los 2 lumbricales laterales. Si se fijan, es un rompecabezas, son las partes o los músculos que no inervaba la otra regla, ¿sí? La que vimos anteriormente. Y ahora con el fascículo posterior vemos sus ramos terminales y fíjense bien cómo en el esquema se corresponde bastante bien con el dibujo, ¿sí? Entonces tenemos un ramo que va en esta dirección y 3 que van casi en la misma dirección o en el mismo origen o muy cercano a su origen. Entonces estos 3, vamos a empezar por estos se dirigen
a músculos o inervan a músculos que forman parte de la pared posterior de la axila. ¿Sí? Ya sabemos cuáles, ya vimos axila. Entonces vamos a comenzar con el nervio subescapular superior. Es un nervio corto que inerva al músculo subescapular. Aquí está. El subescapular superior inerva al músculo subescapular. Luego tenemos al nervio tóraco-dorsal. El nervio tóraco-dorsal es más largo. Va en sentido vertical por la pared posterior de la axila. Aquí, si se acuerdan, estamos en pared posterior de la axila. Entonces cruza verticalmente la pared posterior de la axila y perfora e inerva al músculo dorsal ancho, como lo vemos aquí. Luego tenemos al nervio subescapular inferior. ¿Sí? Este también toma una dirección vertical por la pared posterior de la axila y va a inervar al subescapular, una parte del subescapular, y también al redondo mayor. ¿Sí? Ahí vemos las fibras que le está dando al redondo mayor. Y el nervio que va en otra dirección, que lo conocemos también ampliamente, es el nervio axilar. Aquí está saliendo del fascículo posterior. Este va lateral e inferior por la pared posterior de la axila y sale de la axila por medio del espacio cuadrangular para ir a la región posterior de la escápula. Va acompañado de la arteria circunfleja humeral posterior, ¿sí? Y vamos a verlo ahora acá. Aquí va el nervio axilar. Aquí va a emitir un nervio cutáneo, perdón. Antes de eso, así lo menciona el libro, va a inervar a este músculo que es el redondo menor. ¿Sí? Luego, acompañado por la arteria circunfleja humeral posterior y la vena circunfleja humeral posterior, rodea el cuello quirúrgico del húmero por detrás posteriormente. Va a terminar con dos ramas, una que es motora para el deltoides, para el músculo deltoides, ¿sí? Y la otra que es el nervio cutáneo lateral superior del brazo. Cutáneo lateral superior del brazo. Entonces, a los músculos deltoides y redondo menor, y a la piel el nervio cutáneo lateral superior del brazo, que es esta zona que está representada aquí, que el nombre nos indica bastante acertadamente la ubicación de la inervación. ¿Sí? Nervio cutáneo lateral superior del brazo. Ahora, el ramo terminal, el principal, que es el nervio radial, es una continuación directa del fascículo posterior, es el ramo terminal más grande del fascículo posterior. Este sale de la axila, ¿sí? Y llega al compartimento anterior del brazo. Sale de la axila, ya sabemos que el límite de la axila es este, el borde inferior del redondo mayor. Al momento que cruza ya salió de la axila y ya está en el compartimento anterior del brazo. ¿Sí? Lo vemos en un acercamiento. Y luego, por medio del intervalo triangular, va a pasar del compartimento anterior al compartimento posterior del brazo junto con la arteria braquial profunda. Esta rama, fíjense bien que no vaya a confundirlos. Esta es rama del nervio radial, ¿sí? El nervio cutáneo posterior del brazo se origina del nervio radial, no es rama terminal del fascículo posterior como estas que vimos acá arriba.
sino este nervio cutáneo posterior del brazo nos lo hubiera dibujado aquí como rama terminal del fascículo posterior. Es una rama pero del nervio radial, ¿sí? Nervio cutáneo posterior del brazo, que también se llama nervio cutáneo braquial posterior, y en esta figura está representado aquí por el color verde, ¿sí? Se origina del nervio radial en la axila, ¿sí? Aquí lo vemos, aquí está, ¿sí? Este es el nervio cutáneo posterior del brazo, se origina en la axila, acá estamos en axila, este es el nervio radial en la axila, y de ahí el nervio se va a dirigir, a salir de la axila y a buscar la superficie para ir a esta región posterior, ¿sí? Vean cómo aquí está rodeando para llegar a la cara posterior a la porción larga del tríceps braquial. Y como a manera de resumen, bueno, el nervio radial, ya que estamos hablando de radial, inerva a todos los músculos del compartimento posterior del brazo y del antebrazo, ¿sí? Entonces, a los músculos del compartimento posterior del brazo y a los músculos del compartimento posterior del antebrazo, todos son inervados por el nervio radial. Eso es en cuanto a los músculos. En cuanto a la piel, la inervación cutánea, el nervio radial inerva la piel de la cara posterior de brazo y antebrazo, en estas zonas, ¿sí? Este que vimos anteriormente, que es el nervio cutáneo posterior del brazo, ¿sí? Que es la rama que da el nervio radial dentro de la axila, y esto que ya es del radial, que es una de sus ramas, que es el nervio cutáneo posterior del antebrazo, ¿sí? ¿Sí? Y al final, su rama terminal del radial en la mano es el ramo superficial del radial, que esto lo vamos a ver a detalle cuando veamos la mano, los músculos y los tendones también en esta zona. Esto que está señalado aquí en amarillo, pues es para representar la inervación del radial, ¿sí? Todo esto es de ramos del radial, ¿sí? Entonces, radial, cuando escuchen radial es región posterior. Músculos posteriores del brazo, músculos posteriores del antebrazo, piel posterior del brazo, piel posterior del antebrazo y parte de la piel posterior de la mano o dorso de la mano. ¿Sí? Y aquí pues recordamos la zona de torácico 2 del intercosto braquial. En cuanto a los conceptos prácticos, pues menciona el libro aquí, pues les platica un poco, no hay nada más interesante. Solamente aquí dice las lesiones medulares cervicales y aquellas por tracción directa tienden a lesionar las raíces del plexo braquial. Yo pienso que aquí debería decir las lesiones vertebrales cervicales y aquellas por tracción directa tienden a lesionar las raíces, porque la lesión medular, pues, o sea, ya no hablemos de raíces, ya está lesionada la médula. Entonces, probablemente aquí debería decir vertebrales. Lo importante es esto último, dice los traumatismos graves de la primera costilla. ¿A qué se refiere? A fractura de la primera costilla. Suelen afectar a los troncos, ya lo vimos incluso en una imagen y una radiografía, porque el tronco inferior es el que está en relación directa con la cara superior de la primera costilla. Entonces obviamente está muy expuesto a sufrir lesión cuando hay fracturas de la primera costilla. Y las divisiones y los fascículos del plexo braquial se pueden lesionar durante la luxación de la articulación glenohumeral. Si recuerdan, la luxación más común de la articulación glenohumeral es la luxación anterior, que es anterior e inferior, ¿sí? Esa luxación, pues al dirigirse medialmente, entra
en donde está el hueco de la axila, puede comprimir a la arteria axilar y puede lesionar, en este caso, a las divisiones y a los fascículos del plexo braquial. No lesiona una luxación glenumeral, no lesionaría a los troncos, porque los troncos están por arriba de la costilla, ¿sí? Entonces tendríamos que incluir de la luxación una fractura de la costilla, ¿no? Entonces eso es en cuanto a los conceptos prácticos del plexo braquial. Obviamente que hay muchísimo que hablar sobre lesiones de los nervios, pero esas lesiones se van revisando conforme vayamos avanzando en las lecciones y veamos músculos. Porque las lesiones del plexo braquial, sobre todo lo que va a traer van a ser parálisis de músculos. Entonces necesitamos estudiar el músculo para entender cómo es que ocurre una parálisis, ¿sí? Cómo es que ese músculo ya no puede hacer una acción y otros músculos, al no tener la oposición del paralizado, desvían la mano en una o en otra posición o los dedos. Por eso es que no lo aborda a detalle al hablar del plexo braquial, lo cual me parece muy correcto. Tendremos que ir viendo poco a poco los músculos del brazo y del antebrazo e ir señalando entonces las lesiones que provocaría cada uno de estos nervios. Si hablamos en general de plexo braquial, pues obviamente te traería compromiso de todos los nervios principales de la extremidad superior. Si solamente fuera lesión muy localizada del plexo braquial, por ejemplo, una lesión muy localizada del fascículo posterior, entonces solamente vamos a tener el equivalente a una parálisis del radial, una parálisis muy alta del radial, ¿sí? Lo cual generalmente no ocurre. O sea, las lesiones del plexo braquial pues tienden a abarcar la mayoría de sus componentes.